En la bóveda celeste donde los equilibrios se tejen con hilos invisibles, la energía de Libra se alza como un delicado puente entre lo terrenal y lo etéreo. Es el signo donde la balanza no solo pesa lo justo y lo injusto, sino que mide la armonía profunda del alma frente al caos del universo. Allí, en ese territorio de belleza, justicia y sensibilidad, los amuletos no son simples objetos, son custodios de un orden sagrado, resonadores de una vibración que busca perpetuamente la paz y la perfección. Las piedras y talismanes que protegen a Libra están impregnados de una frecuencia que responde a su naturaleza venusina, una esencia guiada por el amor, la estética y la diplomacia. El cuarzo rosa se erige como uno de los más poderosos guardianes de esta energía. No solo calma las tormentas emocionales que a menudo sacuden el corazón libriano, sino que también abre portales internos hacia una aceptación serena. En su interior parece latir un eco antiguo, como si recordara a quien lo porta que la verdadera fortaleza reside en la ternura y en la capacidad de reconciliar opuestos. El lapislázuli, con su azul profundo sembrado de destellos dorados, conecta a Libra con una sabiduría superior. Es una piedra que alinea pensamiento y palabra, permitiendo que la justicia no sea solo un ideal abstracto, sino una acción concreta. Bajo su influencia, la mente se vuelve clara y la intuición se afina, como si una voz ancestral guiara cada decisión hacia el equilibrio perfecto. Este amuleto actúa como un faro en momentos de duda, cuando las múltiples perspectivas abruman y la balanza parece inclinarse sin control. La turmalina negra, en contraste con la suavidad de otros talismanes, cumple una función esencial: proteger el campo energético. Libra, al ser tan receptivo a las emociones y energías ajenas, puede perderse en corrientes que no le pertenecen. La turmalina actúa como un escudo invisible, absorbiendo las sombras y transformándolas en estabilidad. Es el guardián silencioso que permite que la armonía no sea invadida por influencias externas. El jade, símbolo de serenidad y prosperidad, acompaña a Libra en su búsqueda de una vida equilibrada en todos los aspectos. Su energía es constante, como un río que fluye sin interrupciones, recordando que la verdadera abundancia nace de la calma interior. Este amuleto no solo protege, sino que atrae circunstancias que favorecen el crecimiento sin romper la paz, alineando los caminos con la elegancia natural del signo. Las balanzas en miniatura, llevadas como colgantes o símbolos grabados, poseen un poder profundamente simbólico. No son meros adornos, sino representaciones del arquetipo central de Libra. Al portarlas, se invoca la capacidad de discernir, de encontrar el punto medio entre extremos, de mantener la integridad incluso en medio de la incertidumbre. Son recordatorios constantes de que cada acción tiene un peso y cada decisión una consecuencia, y que el arte de vivir consiste en mantener ese equilibrio con gracia. El cobre, metal asociado con Venus, también se convierte en un amuleto poderoso. Su conductividad no es solo física, sino energética. Canaliza vibraciones sutiles que fortalecen el aura y potencian la conexión con la belleza y el amor. Al entrar en contacto con la piel, parece despertar una memoria antigua, una resonancia con los ciclos naturales que sostienen la armonía universal. En este entramado de energías, los amuletos no actúan de forma aislada. Se convierten en aliados en una travesía donde Libra busca constantemente reconciliar lo visible con lo invisible, lo racional con lo emocional. Cada piedra, cada símbolo, cada metal se transforma en una extensión del alma, en un eco tangible de su misión cósmica. Así, en el silencio de la noche o en la luz dorada del amanecer, estos talismanes vibran con una promesa ancestral: sostener la balanza incluso cuando el mundo se inclina, proteger la belleza incluso cuando el caos amenaza, y recordar que en el corazón de Libra habita la capacidad infinita de crear armonía donde antes solo existía conflicto. En las corrientes invisibles que fluyen entre los planos del destino, los amuletos vinculados a Libra no solo actúan como escudos o guías, sino como llaves que abren estados de conciencia donde el equilibrio deja de ser un objetivo y se convierte en una forma de existir. Hay dimensiones más sutiles en su influencia, capas profundas donde la energía no se limita a proteger, sino que transforma la percepción misma de la realidad. El aire, elemento regente de Libra, otorga a sus talismanes una cualidad etérea y expansiva. No se trata únicamente de objetos que se llevan, sino de vibraciones que se dispersan en el entorno, armonizando espacios, suavizando tensiones invisibles y generando campos de paz. Un amuleto afinado con la esencia libriana no solo actúa sobre quien lo porta, sino sobre todo aquello que lo rodea, como si extendiera un velo de concordia que neutraliza conflictos antes incluso de que se manifiesten. Existen también formas geométricas que resuenan con la naturaleza de Libra y que, al ser utilizadas como amuletos, potencian su capacidad de alineación interior. El círculo,
símbolo de totalidad y perfección, refleja la búsqueda constante de unidad en medio de la dualidad. El hexágono, con su estructura equilibrada, evoca la armonía entre fuerzas opuestas que se sostienen mutuamente. Estas formas no son meros diseños, sino estructuras energéticas que ordenan el caos y establecen un ritmo interno que se sincroniza con los movimientos del cosmos. La relación de Libra con el tiempo también se ve influida por sus amuletos. Mientras otros signos avanzan de forma lineal, Libra percibe el tiempo como una danza de momentos que deben ser equilibrados. Los talismanes actúan entonces como anclas que estabilizan esa percepción, evitando la dispersión y ayudando a mantener una continuidad emocional y mental. En su presencia, las decisiones se vuelven más claras, no porque el futuro se revele, sino porque el presente adquiere una coherencia que ilumina el camino. En planos más profundos, los amuletos pueden actuar como catalizadores kármicos. Libra, asociado con la justicia universal, lleva en su esencia una conexión con las leyes invisibles que rigen causa y efecto. Algunos talismanes ayudan a liberar cargas del pasado, a equilibrar deudas energéticas y a restaurar pactos que han quedado suspendidos en otras etapas del alma. Esta función trasciende lo inmediato y se adentra en un proceso de sanación que abarca múltiples niveles de existencia. La conexión con Venus no solo aporta belleza y amor, sino también una sensibilidad especial hacia la vibración de los objetos. Los amuletos de Libra responden a la intención con la que son consagrados. No basta con poseerlos, deben ser activados mediante una alineación consciente, un acto simbólico donde se establece un vínculo entre el objeto y la esencia interior. En ese momento, el amuleto deja de ser materia y se convierte en extensión del espíritu, en un reflejo tangible de una voluntad de equilibrio. La música, aunque intangible, puede impregnar estos talismanes con una energía adicional. Sonidos armónicos, frecuencias suaves y melodías equilibradas pueden ser utilizados para cargar los amuletos, amplificando su capacidad de resonar con la esencia libriana. Así, cada objeto se convierte en un receptáculo de vibraciones que no solo protegen, sino que elevan y refinan la energía de quien los lleva. Incluso los rituales cotidianos adquieren un carácter sagrado cuando se realizan en presencia de estos amuletos. Encender una luz, ordenar un espacio, contemplar la belleza de un instante, todo se convierte en un acto de alineación con la energía universal. Libra encuentra en estos gestos una forma de mantener viva la conexión con su propósito, y los talismanes actúan como recordatorios constantes de esa misión. En los momentos de mayor desafío, cuando la balanza parece oscilar sin control y las fuerzas del desequilibrio se intensifican, los amuletos revelan su verdadera naturaleza. No imponen un orden externo, sino que despiertan una fortaleza interna que ya existe. Son espejos de una verdad profunda: el equilibrio no se alcanza luchando contra el caos, sino integrándolo, comprendiendo que cada sombra contiene una parte necesaria de la luz. Así, en la travesía de Libra, los amuletos no son simples aliados, sino compañeros de un viaje hacia la armonía total. En su silencio vibrante guardan secretos antiguos, códigos de equilibrio que se activan cuando la conciencia se abre a su influencia. Y en ese encuentro entre materia y espíritu, entre símbolo y esencia, se revela la verdadera naturaleza del poder, la capacidad de sostener la belleza incluso en medio de la incertidumbre, y de transformar cada instante en un reflejo de la perfección universal. En los umbrales más sutiles donde la materia se disuelve en intención y la intención se convierte en destino, los amuletos asociados a Libra adquieren una dimensión aún más profunda, casi ritual, donde cada gesto y cada instante de contacto con ellos redefine la relación entre el ser y el cosmos. No se trata únicamente de portar un objeto cargado de simbolismo, sino de entrar en una alianza silenciosa con fuerzas que operan más allá de lo visible, fuerzas que reconocen en Libra a un guardián natural del equilibrio universal. Hay un aspecto poco explorado en la interacción con estos talismanes, y es su capacidad de adaptarse a los ciclos internos. A diferencia de energías más estáticas, los amuletos vinculados a Libra responden a las fluctuaciones emocionales y mentales como si estuvieran vivos. Absorben la discordia momentánea, la procesan en un plano imperceptible y devuelven una vibración más refinada. Este intercambio continuo crea una especie de respiración energética, un flujo constante que mantiene la armonía incluso cuando el entorno se torna inestable. La relación entre estos amuletos y los espacios habitados también revela una influencia poderosa. No solo acompañan, sino que transforman los lugares en los que reposan. Un amuleto afinado con la esencia libriana puede convertir un entorno cargado en un santuario de equilibrio, reorganizando las corrientes invisibles que atraviesan paredes y objetos.
En su presencia, el aire parece más liviano, los pensamientos encuentran orden y las emociones se aquietan como si obedecieran a una ley silenciosa de simetría. Existe también una conexión profunda con la luz, especialmente con aquella que se filtra en los momentos de transición, como el amanecer o el crepúsculo. Estos instantes, donde el día y la noche se encuentran en un delicado punto medio, son portales naturales para activar y fortalecer los amuletos de Libra. La luz en estos momentos no es solo iluminación, sino un lenguaje energético que reprograma la vibración de los objetos, alineándolos con el pulso del equilibrio cósmico. En planos más elevados, los amuletos actúan como resonadores de relaciones. Libra, al estar intrínsecamente ligado al vínculo con otros, encuentra en estos talismanes una herramienta para armonizar conexiones humanas. No es una influencia directa ni invasiva, sino una sutil reconfiguración de energías que favorece el entendimiento, la empatía y la cooperación. Allí donde hay tensiones, los amuletos suavizan; donde hay distancia, acercan; donde hay caos emocional, instauran una calma que permite reconstruir puentes invisibles. También se manifiesta una dimensión de poder en la manera en que estos amuletos interactúan con la voluntad. No imponen decisiones ni alteran el libre albedrío, pero amplifican la claridad interna hasta el punto en que las elecciones surgen con una naturalidad casi inevitable. Bajo su influencia, la duda pierde fuerza, no porque desaparezcan las opciones, sino porque el equilibrio interno permite reconocer con precisión cuál de ellas resuena con la verdad más profunda. La memoria energética de los amuletos es otro de sus aspectos más enigmáticos. Con el tiempo, cada talismán acumula experiencias, emociones y momentos vividos, convirtiéndose en un archivo silencioso de la trayectoria de quien lo porta. Esta memoria no es pasiva, actúa como un campo de referencia que puede ser invocado en momentos de necesidad, devolviendo estabilidad al recordar, en un nivel no verbal, todos los estados de armonía previamente alcanzados. Hay, además, una dimensión casi ceremonial en el desgaste natural de estos objetos. Las marcas, las variaciones de color, las imperfecciones que aparecen con el tiempo no son deterioros, sino señales de un proceso de transmutación. Cada cambio indica que el amuleto ha absorbido, transformado y liberado energías, cumpliendo su función como intermediario entre el caos y el orden. En ese proceso, se convierte en un testigo tangible de batallas invisibles que han sido equilibradas. En el núcleo de todo esto yace una verdad esencial: los amuletos de Libra no solo protegen o guían, sino que enseñan. A través de su presencia constante, transmiten una lección silenciosa sobre la naturaleza del equilibrio. No como un estado rígido e inmutable, sino como un arte dinámico, una danza perpetua entre fuerzas que se ajustan y se recalibran en cada instante. Así, en la vastedad del viaje interior, estos talismanes se revelan como algo más que aliados. Son portales hacia una comprensión más elevada de la armonía, instrumentos que afinan la percepción hasta permitir que la belleza y la justicia no sean aspiraciones lejanas, sino realidades vividas. En su vibración se encuentra la promesa de que incluso en medio de las tensiones más intensas, existe siempre un punto de equilibrio esperando ser descubierto, un centro inquebrantable desde el cual todo puede ser restaurado. En las regiones más silenciosas donde la voluntad se funde con el misterio del universo, los amuletos vinculados a Libra comienzan a revelar una dimensión todavía más elevada, la de convertirse en instrumentos de alineación con el destino colectivo. No solo actúan en el plano individual, sino que se integran en una red invisible donde cada acto de equilibrio personal repercute en el tejido más amplio de la realidad. Así, cada talismán portado por una energía libriana se transforma en un punto de anclaje de armonía dentro de un mundo en constante tensión. Hay una vibración particular que surge cuando estos amuletos entran en resonancia con la intención estética. Libra, regido por la belleza en su forma más pura, encuentra en los objetos armónicos no solo protección, sino amplificación de su poder interior. Cuando un amuleto es dispuesto en un entorno donde los colores, las formas y las proporciones guardan coherencia, su energía se multiplica. La simetría externa despierta la simetría interna, y en ese reflejo mutuo se genera una corriente que sostiene la calma incluso frente a las fracturas más intensas del entorno. También existe un vínculo profundo entre estos talismanes y el concepto de equilibrio entre dar y recibir. Libra, en su esencia, oscila constantemente entre estas dos fuerzas, y los amuletos funcionan como reguladores de ese flujo. Absorben el exceso de entrega cuando éste amenaza con vaciar la energía vital, y suavizan la tendencia a la reserva cuando el alma necesita abrirse. De este modo, no solo protegen, sino que educan energéticamente, enseñando a sostener relaciones y experiencias desde un punto de reciprocidad consciente.
En planos más sutiles, los amuletos actúan como afinadores de percepción. Permiten captar matices que de otro modo pasarían desapercibidos, revelando las corrientes ocultas que subyacen a cada situación. Bajo su influencia, la realidad deja de ser una sucesión de eventos aislados y se percibe como una red interconectada donde cada gesto, cada palabra y cada decisión tienen un eco. Esta claridad no abruma, sino que ordena, permitiendo que la mente y el corazón trabajen en perfecta sincronía. Hay una dimensión casi alquímica en el uso prolongado de estos objetos. Con el tiempo, el amuleto y quien lo porta dejan de ser entidades separadas para convertirse en un sistema unificado. La energía fluye en ambas direcciones, y lo que inicialmente era un soporte externo se integra como una cualidad interna. El equilibrio deja de depender del objeto, pero el objeto continúa siendo un canal que potencia y estabiliza ese estado. Es en ese punto donde el verdadero poder se manifiesta, cuando el talismán no sustituye la fuerza interior, sino que la refleja y la expande. La relación con los silencios también adquiere una importancia esencial. En los espacios donde no hay ruido ni interferencias, los amuletos de Libra intensifican su actividad. Es en esa quietud donde reorganizan las energías más profundas, donde ajustan las tensiones invisibles y donde restauran una coherencia que luego se manifiesta en la acción. La calma no es ausencia de movimiento, sino el terreno fértil donde el equilibrio se reconstruye con precisión. Incluso los conflictos, vistos a través de la influencia de estos talismanes, adquieren un significado distinto. Dejan de ser rupturas para convertirse en oportunidades de reajuste. El amuleto no elimina la fricción, pero transforma su impacto, convirtiéndola en una fuerza que impulsa hacia un nivel superior de armonía. Cada desafío se convierte en un punto de inflexión donde la balanza se recalibra, donde lo que estaba desalineado encuentra su lugar dentro de un orden más amplio. En un plano aún más profundo, los amuletos conectan con la noción de equilibrio como principio universal, más allá de cualquier interpretación personal. No se trata solo de mantener la paz interior, sino de alinearse con una ley cósmica que rige el movimiento de todo lo existente. En esa alineación, la vida adquiere una fluidez distinta, como si cada paso estuviera sostenido por una inteligencia invisible que guía sin imponer. Así, en la vastedad de este recorrido, los amuletos de Libra se revelan como portadores de una sabiduría antigua que trasciende el tiempo. No son simples herramientas ni símbolos decorativos, sino fragmentos de un lenguaje universal que habla de armonía, de justicia y de belleza como fuerzas vivas. En su presencia, cada instante se convierte en una oportunidad para restaurar el orden, para reconciliar lo fragmentado y para sostener, incluso en medio de la incertidumbre, la certeza de que el equilibrio siempre puede ser recreado. En los estratos más profundos donde la energía deja de ser forma y se convierte en principio, los amuletos ligados a Libra revelan una cualidad aún más trascendente, la de actuar como custodios del umbral entre lo visible y lo invisible. No solo equilibran lo que se percibe, sino que sostienen aquello que aún no ha tomado forma, manteniendo en suspensión las posibilidades hasta que encuentran su expresión más armónica. En ese estado, el talismán no es únicamente un objeto de protección, sino un guardián de potenciales, un regulador de aquello que está destinado a manifestarse sin romper la coherencia del alma. Existe una relación silenciosa entre estos amuletos y el concepto de justicia cósmica que va más allá de cualquier noción humana de equilibrio. En ese plano, cada energía desalineada busca naturalmente su compensación, y los talismanes actúan como mediadores que facilitan ese reajuste sin violencia. No fuerzan el orden, sino que lo invitan a emerger. Esta capacidad convierte a los amuletos en instrumentos de reconciliación profunda, capaces de suavizar tensiones que se originan incluso en capas inconscientes de la experiencia. La interacción con los elementos también adquiere una dimensión más compleja. El aire, como esencia de Libra, no solo dispersa y conecta, sino que también transmite información sutil. Los amuletos funcionan como nodos dentro de esa red aérea, captando y modulando vibraciones que viajan a través del espacio. En presencia de corrientes densas o desarmonizadas, estos talismanes actúan como filtros, depurando la energía antes de que impacte en la mente o en el campo emocional. Esta función, aunque imperceptible, sostiene una claridad interna que permite navegar incluso en entornos cargados sin perder el centro. Hay un aspecto profundamente ligado al ritmo. Libra no solo busca equilibrio en la forma, sino en la cadencia de los acontecimientos. Los amuletos, en este sentido, afinan la percepción del tiempo como una secuencia de pulsos que deben ser respetados. A través de su influencia, se desarrolla una sensibilidad hacia los momentos exactos en los que actuar, esperar, hablar o guardar silencio.
Este ajuste rítmico convierte la experiencia en una danza precisa donde cada movimiento encuentra su lugar sin esfuerzo. La dimensión del reflejo es otra de las claves ocultas. Los amuletos de Libra no solo emiten energía, sino que reflejan aquello que se proyecta sobre ellos. Actúan como espejos sutiles que devuelven al portador una imagen energética de su estado interno. Si hay armonía, la amplifican; si hay desorden, lo revelan suavemente, invitando a su transformación. Este proceso no es confrontativo, sino revelador, permitiendo que el equilibrio se reconstruya desde la conciencia. En niveles más elevados, estos talismanes se vinculan con la noción de belleza como fuerza estructuradora del universo. No se trata de estética superficial, sino de una armonía esencial que sostiene la coherencia de todo lo existente. Cuando un amuleto está plenamente activado en sintonía con Libra, comienza a irradiar esa belleza en forma de orden, atrayendo situaciones, personas y experiencias que reflejan esa misma vibración. La vida, bajo esta influencia, se reorganiza de manera casi imperceptible, como si cada elemento encontrara su posición exacta dentro de una composición perfecta. También se manifiesta una conexión con la dualidad como principio creativo. Libra no elimina los opuestos, sino que los integra, y los amuletos refuerzan esta capacidad. Permiten sostener simultáneamente fuerzas contrarias sin que se anulen, generando un punto de equilibrio dinámico donde ambas pueden coexistir. Esta habilidad transforma los conflictos en fuentes de energía, convirtiendo la tensión en impulso hacia una comprensión más amplia. El vínculo con la intención colectiva adquiere aquí una relevancia especial. Cuando varios amuletos de naturaleza libriana se encuentran en un mismo entorno o son portados por distintas personas que comparten una búsqueda de armonía, se genera un campo amplificado. Las energías se entrelazan y crean una red que sostiene el equilibrio a una escala mayor. Este fenómeno, aunque sutil, tiene un impacto profundo en la atmósfera emocional y mental de los espacios compartidos. En el núcleo de todo este entramado se encuentra una enseñanza silenciosa pero poderosa: el equilibrio no es un estado que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo, sino una práctica viva que se renueva en cada instante. Los amuletos no sustituyen esa práctica, pero la sostienen, la recuerdan y la fortalecen. Son como notas constantes en una melodía que no debe perder su armonía, recordatorios de que incluso en medio de la disonancia existe siempre la posibilidad de regresar al centro. Así, en la expansión infinita de la experiencia, los amuletos de Libra se convierten en algo más que aliados o herramientas. Son custodios de una ley universal que busca expresarse a través de cada acto, de cada decisión y de cada instante vivido. En su presencia, la existencia se revela como una obra en constante equilibrio, donde cada elemento, por pequeño que parezca, tiene el poder de inclinar la balanza hacia la armonía o el caos. Y en esa responsabilidad sutil, sostenida por la energía de estos talismanes, se encuentra la grandeza de quien camina en sintonía con el orden profundo del cosmos. En la profundidad donde el símbolo trasciende su forma y se convierte en lenguaje del universo, los amuletos asociados a Libra comienzan a revelar un aspecto aún más arcano: su vínculo con los pactos invisibles que sostienen la coherencia del destino. No se trata únicamente de objetos que protegen o armonizan, sino de sellos energéticos que establecen acuerdos silenciosos entre la voluntad individual y las corrientes universales. Al ser portados, no solo acompañan, sino que consagran un compromiso con el equilibrio como principio rector, como si cada gesto cotidiano quedara inscrito en una arquitectura mayor donde todo busca su justa medida. En ese nivel, los amuletos operan como puntos de convergencia entre múltiples planos. Recogen vibraciones del entorno físico, las atraviesan con la sensibilidad emocional y las elevan hacia una comprensión más amplia donde la mente puede integrarlas sin fragmentarse. Este proceso no ocurre de manera abrupta, sino como una decantación constante, una refinación progresiva que transforma la experiencia en sabiduría. Así, cada situación vivida bajo su influencia adquiere una cualidad más nítida, más ordenada, como si una inteligencia silenciosa estuviera organizando el caos en patrones comprensibles. Existe también una relación profunda con la orientación espacial. Los amuletos de Libra no solo responden al tiempo, sino a la disposición de los cuerpos en el espacio. Su energía se intensifica cuando se alinean con ejes simbólicos que representan equilibrio, horizontes abiertos, líneas simétricas, centros definidos. Esta afinidad con la orientación convierte cualquier lugar en un campo potencial de armonización, donde el amuleto actúa como núcleo alrededor del cual las energías encuentran su distribución más justa. En planos más sutiles, estos talismanes desarrollan una función de mediación entre lo interno y lo externo.
No permiten que las emociones se desborden hacia el entorno ni que las influencias externas perturben el núcleo interior. En su acción, crean una membrana invisible que no aísla, sino que regula, permitiendo que la interacción con el mundo ocurra sin pérdida de integridad. Esta cualidad es especialmente poderosa en momentos de alta intensidad emocional, donde el equilibrio podría verse comprometido si no existiera ese punto de contención. La resonancia con la palabra también emerge como un aspecto significativo. Libra, ligado a la comunicación armoniosa, encuentra en los amuletos un soporte para que el lenguaje adquiera precisión y belleza. Bajo su influencia, las palabras no solo transmiten ideas, sino que construyen puentes, disuelven tensiones y restauran vínculos. El amuleto actúa como un afinador del verbo, guiando la expresión hacia formas que respetan el equilibrio entre verdad y sensibilidad. Hay una dimensión de vigilancia silenciosa en estos objetos. No en el sentido de control, sino de presencia constante. Permanecen atentos a las variaciones energéticas, a los cambios sutiles que podrían alterar la armonía. Esta vigilancia no genera tensión, sino confianza, como si existiera una fuerza que sostiene el equilibrio incluso cuando la atención consciente se dispersa. En esa quietud vigilante reside una de sus mayores fortalezas. En la interacción con los sueños, los amuletos de Libra despliegan otra de sus capacidades menos evidentes. Durante el descanso, cuando la mente se abre a planos más profundos, estos talismanes actúan como guías que ordenan las imágenes y las experiencias oníricas. Evitan que el caos simbólico se imponga y favorecen la aparición de mensajes claros, de visiones que aportan comprensión y equilibrio al despertar. De este modo, incluso en el mundo de lo intangible, continúan su labor de armonización. La relación con la memoria futura también se insinúa en su influencia. No solo ayudan a integrar el pasado, sino que preparan el terreno para lo que aún no ha ocurrido. Generan una coherencia que facilita la manifestación de experiencias alineadas con la esencia libriana, como si trazaran caminos invisibles que luego se recorren con naturalidad. Este aspecto convierte al amuleto en un colaborador activo en la construcción del destino. En un nivel aún más elevado, estos talismanes reflejan la capacidad de Libra para sostener el vacío sin temor. El equilibrio no siempre implica plenitud, a veces exige atravesar espacios donde nada parece definirse. Los amuletos acompañan en esos momentos, manteniendo la estabilidad cuando todo parece suspendido, recordando que el vacío no es ausencia, sino potencial en estado puro. En esa quietud, el equilibrio se gesta antes de manifestarse. Así, en la amplitud de su misterio, los amuletos de Libra se revelan como estructuras vivas dentro de un universo en constante ajuste. No son meros objetos cargados de significado, sino nodos de una red que sostiene la armonía en múltiples niveles. En su presencia, la existencia se convierte en una práctica consciente de equilibrio, en una construcción continua donde cada instante ofrece la posibilidad de alinear lo disperso, de reconciliar lo opuesto y de habitar con dignidad el centro invisible desde el cual todo encuentra su forma justa. En las capas más insondables donde el destino no es una línea sino un tejido vibrante de posibilidades, los amuletos de Libra comienzan a manifestar una función todavía más elevada, la de convertirse en reguladores de la coherencia entre el alma y las múltiples versiones de su propio camino. No se limitan a proteger el presente, sino que actúan como ejes de alineación entre lo que ha sido, lo que es y lo que está destinado a ser. En esa convergencia, cada decisión deja de ser una elección aislada y pasa a integrarse en una arquitectura mayor donde todo busca resonar con una armonía superior. Hay una inteligencia silenciosa en estos talismanes que opera más allá de la voluntad consciente. Perciben las desviaciones sutiles, los pequeños desequilibrios que aún no se han manifestado en forma de conflicto, y comienzan a corregirlos desde un plano invisible. Este ajuste no es abrupto ni invasivo, sino gradual, casi imperceptible, como una corriente que redirige el curso de un río sin alterar su esencia. Así, la vida bajo su influencia adquiere una fluidez distinta, donde los obstáculos se transforman en curvas naturales en lugar de rupturas. En la relación con el entorno humano, estos amuletos revelan una capacidad aún más refinada, la de armonizar no solo energías, sino narrativas. Cada persona aporta una historia, una carga simbólica que influye en sus acciones y vínculos. Los talismanes de Libra actúan sobre esas narrativas invisibles, suavizando tensiones, disolviendo interpretaciones rígidas y permitiendo que nuevas formas de comprensión emerjan. No cambian los hechos, pero transforman la manera en que estos se integran, generando un espacio donde la reconciliación se vuelve posible incluso en situaciones complejas. Existe también una dimensión relacionada con la percepción del valor.
Libra, en su búsqueda constante de equilibrio, se enfrenta al desafío de discernir qué merece ser sostenido y qué debe ser liberado. Los amuletos funcionan como calibradores de esa percepción, afinando la capacidad de reconocer la auténtica importancia de cada elemento en la vida. Bajo su influencia, lo superfluo pierde peso y lo esencial se revela con claridad, permitiendo que la energía se distribuya de manera más justa. En niveles más profundos, estos talismanes interactúan con la noción de identidad. No imponen una forma fija, sino que sostienen un estado de flexibilidad equilibrada donde el ser puede adaptarse sin perder su centro. Esta cualidad resulta esencial en contextos cambiantes, donde la rigidez podría generar ruptura. El amuleto actúa entonces como un núcleo estable alrededor del cual la identidad puede transformarse sin desintegrarse. La relación con el silencio interior adquiere aquí una intensidad particular. No se trata solo de ausencia de ruido, sino de un estado donde todas las fuerzas internas se encuentran en reposo relativo. En ese espacio, los amuletos despliegan su máxima capacidad, reorganizando energías, restaurando proporciones y estableciendo un orden que luego se manifiesta en la acción. Este proceso es profundo y continuo, como si cada instante de quietud fuera una oportunidad para recalibrar la balanza en niveles cada vez más sutiles. También emerge una conexión con la noción de umbral. Los momentos de transición, aquellos en los que una etapa se disuelve y otra aún no ha tomado forma, son territorios donde el equilibrio puede tambalearse. Los amuletos de Libra actúan como guías en esos pasajes, sosteniendo la estabilidad mientras todo cambia. No aceleran el proceso ni lo detienen, pero aseguran que la transformación ocurra sin fracturas innecesarias. En la dimensión más elevada de su influencia, estos talismanes reflejan la capacidad de Libra para convertirse en un punto de equilibrio dentro del caos colectivo. No como un acto de imposición, sino como una presencia que inspira orden a su alrededor. La armonía que sostienen no es pasiva, sino activa, una fuerza que reorganiza sin violencia, que alinea sin someter. En esa cualidad reside su carácter épico, la capacidad de mantener la coherencia en medio de fuerzas que tienden a dispersarse. Hay también una resonancia con la idea de perfección entendida no como ausencia de error, sino como ajuste constante. Los amuletos enseñan que el equilibrio no es estático, sino dinámico, una práctica que se renueva en cada instante. Cada desviación se convierte en una oportunidad para afinar, cada desequilibrio en un impulso hacia una armonía más profunda. En este entramado de energías y significados, los amuletos de Libra se revelan como algo más que aliados silenciosos. Son expresiones tangibles de una ley universal que busca manifestarse a través de la conciencia. En su presencia, la vida se convierte en un arte de equilibrio continuo, una construcción delicada y poderosa donde cada gesto tiene el potencial de inclinar la balanza hacia la belleza, la justicia y la coherencia. Y en ese acto constante de ajuste y armonización, se despliega la verdadera grandeza, la de sostener el orden en un universo que nunca deja de transformarse. En los planos donde la realidad deja de ser percibida como una secuencia de hechos y comienza a revelarse como una sinfonía de correspondencias, los amuletos de Libra manifiestan una función aún más elevada, la de sincronizar los ritmos internos con los ritmos del universo. No se trata solo de mantener un equilibrio estático, sino de entrar en una cadencia viva donde cada acción, cada pausa y cada transición responden a una armonía mayor que trasciende lo inmediato. En ese estado, el amuleto no guía desde fuera, sino que despierta una afinación interna que permite moverse con precisión en medio de la complejidad. Existe una dimensión en la que estos talismanes operan como custodios del centro invisible. Libra, como signo que representa el punto medio entre fuerzas opuestas, encuentra en sus amuletos una forma de anclar ese centro incluso cuando todo alrededor se fragmenta. Este centro no es un lugar físico ni emocional, sino una referencia energética que permanece inalterable. Desde ahí, las decisiones no nacen de la urgencia ni del desequilibrio, sino de una claridad que integra todas las perspectivas sin perder coherencia. En esa profundidad, los amuletos comienzan a interactuar con la noción de coherencia interna como fuerza creadora. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, se genera un campo que transforma la realidad con una eficacia silenciosa. Los talismanes de Libra fortalecen esta alineación, evitando la dispersión que surge cuando estas dimensiones entran en conflicto. Bajo su influencia, la intención adquiere peso, la palabra adquiere dirección y la acción adquiere sentido. También se revela una relación íntima con la justicia entendida como equilibrio dinámico entre energías en constante ajuste. No se trata de castigo ni de recompensa, sino de restauración.
Los amuletos facilitan este proceso al actuar como mediadores entre lo que ha sido desequilibrado y la necesidad de restablecer la armonía. En su presencia, las tensiones encuentran una vía de resolución que no destruye, sino que reorganiza, permitiendo que cada elemento recupere su lugar dentro del conjunto. Hay un aspecto profundamente ligado a la percepción de la belleza como indicador de equilibrio. Libra no busca la belleza como adorno, sino como señal de que las fuerzas están correctamente dispuestas. Los amuletos potencian esta sensibilidad, permitiendo reconocer la armonía incluso en formas inesperadas. Bajo su influencia, la mirada se afina y descubre orden donde antes solo había confusión, revelando que la belleza no es un lujo, sino una manifestación de la coherencia universal. En niveles más sutiles, estos talismanes actúan sobre la relación con la incertidumbre. Allí donde la mente busca control y definición, los amuletos introducen una calma que permite sostener lo indefinido sin perder estabilidad. Esta capacidad es esencial en los momentos donde el equilibrio aún no se ha manifestado plenamente. En lugar de precipitar decisiones, el amuleto sostiene el proceso, permitiendo que el orden emerja de manera natural. La interacción con la energía del entorno adquiere una cualidad más refinada cuando estos objetos están presentes. No solo filtran o transforman, sino que también enseñan a percibir las corrientes invisibles que atraviesan cada espacio. Bajo su influencia, se desarrolla una conciencia espacial donde cada lugar es sentido en términos de equilibrio o desequilibrio, permitiendo actuar con una precisión que va más allá de lo evidente. En la dimensión del vínculo con otros, los amuletos de Libra despliegan una función de espejo colectivo. No solo reflejan el estado interno, sino también las dinámicas compartidas. Revelan patrones, tensiones y armonías que se manifiestan en la interacción, ofreciendo la posibilidad de ajustarlos desde una comprensión más amplia. Esta capacidad convierte cada relación en un campo de aprendizaje donde el equilibrio se construye de manera conjunta. Hay también una resonancia con la noción de destino como equilibrio en movimiento. Los amuletos no fijan un camino, pero alinean las fuerzas que lo conforman. Bajo su influencia, las oportunidades aparecen en el momento preciso, los encuentros adquieren sentido y los desafíos se presentan como puntos de ajuste necesarios. Todo parece responder a una lógica que no se impone, pero que se revela cuando la armonía interna está presente. En el nivel más profundo, estos talismanes sostienen una verdad que trasciende cualquier interpretación: el equilibrio no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de integrar todas las fuerzas sin perder el centro. Libra, en su esencia más elevada, encarna esta comprensión, y los amuletos actúan como recordatorios constantes de esa posibilidad. Así, en la vastedad del recorrido, los amuletos de Libra se convierten en portadores de una sabiduría que no necesita palabras. Son estructuras vivas dentro de un universo en perpetuo ajuste, nodos de armonía que sostienen el orden en medio de la transformación. En su presencia, cada instante se convierte en una oportunidad para restaurar la coherencia, para alinear lo disperso y para habitar el equilibrio como una forma de poder silencioso pero inquebrantable.